Hola, ¿qué tal? Aquí estoy como cada 15 días leyéndoles mi más reciente columna para el periódico El Tiempo. Esta semana se llama Metámonos al Rancho. Lean con atención esta cifra, 6.229. Ese es el número de reportes de violencia sexual recibidos este año con corte a 31 de octubre por el sistema de alertas de la Secretaría de Educación de Bogotá. 6.229. Y eso no es nada frente a al discriminado de esa cifra por lugar de ocurrencia del hecho violento. La gran mayoría de los casos ocurren en los lugares que se supone que deberían ser los más seguros para los y las estudiantes. 2.665 en el hogar y 2.522 en el sitio de estudio. Y si nos fijamos en la edad de las personas que denuncian esos hechos, no sé a ustedes, pero a mí me da mucho coraje. 1.048 de 11 años, 1.423 de 12, 1.729 de 13, 1.471 de 14, 1.151 de 15. O sea, llegar a la pubertad es un hecho de alto riesgo. Claro que no crean que antes de esa edad no hay violencia sexual. Más de 3.600 casos fueron denunciados por estudiantes entre los 3 y los 10 años de edad. Y desde luego la violencia sexual no acaba a los 15, pero ¿para qué continúo con las cifras, con el bombardeo de cifras, si eso es justamente lo que no debemos seguir permitiendo, que la violencia sexual sea una cifra? Ahora bien, aunque el 73% de los casos son denunciados por niñas y mujeres adolescentes, no hay que minimizar que los hombres también son víctimas de este tipo de violencia, 27% de los casos, lo cual evidencia un fenómeno que se puede desbordar y que deja secuelas igual de graves que en las víctimas mujeres. Pero veamos las estadísticas de otro modo. En este momento, la Secretaría tiene en curso 265 procesos sancionatorios, de los cuales más de la mitad son por irrespeto. Ya sé que algunas personas estarán pensando que es una exageración contar como violencia sexual un caso de irrespeto, pero justamente ahí está el punto que debemos entender y superar para poder empezar a encontrarle la solución al problema. La Secretaría de Educación lo explica así. Se tiende a pensar que la violencia sexual se limita únicamente a actos sexuales y acceso carnal, pero lo que se ve con mayor frecuencia en las quejas de los y las estudiantes son actos como, por ejemplo, palabras o tocamientos inadecuados. Cierro comillas. Si los estudiantes y las estudiantes ya están identificando esto como un tipo de violencia sexual y además se atreven a denunciarlo, es porque hemos avanzado como sociedad en desnormalizar comportamientos que convencionalmente nos han parecido que hacen parte o nos ha parecido que hacen parte de la forma chévere y amigable de relacionarnos. Esas denuncias nos están diciendo que al contrario de ser comportamientos chéveres, son agresiones que tienen consecuencias. Por ejemplo, limitan o impiden que una persona se sienta tranquila y segura para desarrollar su potencial y ejercer sus derechos. ¿Por qué es tan difícil entender eso? Los datos también muestran otro aspecto importante de analizar. La violencia sexual no es, como pueden pensar algunos, solo un asunto de choque generacional, en el que los y las jóvenes son conscientes de algo que las personas mayores ven desde una perspectiva o parámetros anticuados. La Secretaría de Educación lo dice. Dentro de los casos que se presentan en el lugar de estudio, el mayor porcentaje se da entre los mismos estudiantes, es decir, entre pares. Esto refleja, de niño a niña, de niño a niño, de niña a niña y de niña a niño, no con los docentes involucrados, ni con las directivas, ni con el personal administrativo. Esto refleja que es insuficiente trabajar en los espacios escolares para prevenir la violencia sexual, pues lo que se aprende en casa incide en los comportamientos que los jóvenes llevan a la escuela. Por eso estoy convencida, aunque me caiga la maldición de quienes se inventaron la mentira de que impartir educación sexual es hacer ideología de género,
que pervierte y homosexualiza, de que la educación sexual hay que impartirla desde temprana edad, pero no solo en el colegio, no, se los digo bien claro, aunque se enfurezcan más, también en la casa. Y por eso a quienes tenemos clara la relación de causalidad entre no educación sexual y violencia sexual, les digo, metámonos al rancho. Es que hizo carrera algo que se enmarcó además en un momento político, que es que decir que educar sexualmente a los niños y a las niñas desde edades tempranas es invitarlos a experimentar deseo sexual antes de la edad natural, o promover la promiscuidad, las relaciones de pareja sin protección, o peor aún, que es dizque homosexualizar a los niños y a las niñas. Y esto realmente lo que está mostrando es un gran desconocimiento de la diversidad de género. Yo entiendo que muchas personas que no tienen conocimiento de todo el conocimiento que se ha desarrollado sobre esto a través de muchos estudios, puedan tener una prevención o unas dudas respecto a esto. Y creo que todas las preguntas pues son legítimas y hay que saberlas responder. En generaciones anteriores, y todavía desafortunadamente, las personas que no eran heterosexuales o que no son heterosexuales, sino que son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, o queer o otro tipo de género, pues para cualquier familia podían representar un problema porque era algo muy diferente, que no era aceptado por la sociedad, y que incluso con el amor que le tenían a sus hijos los llevaban a expulsarlos de sus casas, a no aceptarlos, a hacerles la vida más imposible de lo que ya la sociedad se las hacía. Pero las cosas han venido cambiando y hay muchas personas de diversidad sexual que han podido mostrarle al mundo, de hecho ya la Organización Mundial de la Salud dice hace muchos años que eso no es una enfermedad, y que además le han podido mostrar al mundo que una persona, pues esa es la intimidad de la persona, es como que a nosotros los heterosexuales nos juzgaran por si somos buenos o no buenos en la cama. Esas son cosas sumamente íntimas que no nos impiden ser profesionales, ciudadanos, personas pues comunes y corrientes. Entonces ahí hay mucha ignorancia y la forma como se lleva a cabo la manifestación de esa ignorancia es una forma que crea pánico y que no permite el debate. Pero si vamos a la realidad, lo que es claro y lo que está realmente estudiado es que no educar a las personas sexualmente según la edad tiene mucha relación con embarazos tempranos, con abusos sexuales, con comportamientos de sumisión frente al sexo opuesto, sobre todo de mujeres hacia hombres, que dañan los proyectos de vida. Y esto que estamos viendo de que además la violencia sexual también contra los niños es muy alta, pues y cada vez más jovencitas de los colegios denunciando cosas que hasta ahora nos han parecido chistosas, como palabras, comentarios o expresiones físicas que nos han parecido hasta ahora chistosas, corteses, que halagan y demás, pues nos están diciendo claramente no es chistoso, no es cortés, no halaga, me incomoda, me intimida, me da miedo, no me deja ser la persona que yo quiero ser. Deberíamos escucharlo y a partir de ahí entender cuál es la educación sexual que se necesita según cada edad. Obviamente nadie quiere hacer promiscuos a nadie quiere hacer que los jóvenes experimenten relaciones sexuales antes de la edad en la que responsablemente lo puedan hacer, pero desviar el debate con esa alarma que se crea respecto a la educación sexual y esas mentiras que se dicen es condenarnos como sociedad a vivir en esta violencia sexual que va increciendo, y esto realmente no sé cómo podemos tolerar esto, no sé cómo podemos vivir con esto. Entonces demos de verdad la discusión sobre qué es educación sexual y pongámonos de acuerdo sobre cómo hacerla, porque la solución no es darle la espalda al problema. Gracias por escucharme.